En el repaso 2 vamos a enfatizar dos tipos de preguntas que son frecuentes. La primera de ellas está relacionado a los ratio y riesgo relativo. Este tipo de preguntas en las que nos hablan de sobreestimación, subestimación, el sentido de la asociación no cambia o cambia, viene frecuentemente. Esta captura corresponde al quinto examen, el examen que ustedes compartieron. Mencionarles además de que les voy a compartir las claves, no sé si eso también tendrán, porque en ese examen la persona que señaló, pues lo había colocado acá, no 19A, pero esas no son las respuestas. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de preguntas ya vino y ya ha venido también en los exámenes primeros o segundos. Entonces, acá vamos a ver todos los tipos de preguntas que se pueden hacer. Para recordar, empezamos diciendo que cuando hablamos de odds ratio o riesgo relativo, vamos a tener en cuenta estos valores. Cero, que viene a ser el no efecto. Desde cero hasta los valores que pueda tomar, hablamos de que es un factor de riesgo. Y desde cero hasta antes de que justamente, perdón, acá hay un error. Acá es uno, acá es uno. Entonces, vamos a volver. Entonces, los valores de odds ratio o riesgo relativo pueden ir desde cero hasta el valor que pueda tomar, pero cuando cruza el uno se considera como no significativo. Entonces, a medida que es mayor a uno, decimos que es más riesgo. Y cuando estamos por debajo de uno y mayor a cero, decimos que hay más protección. Por lo tanto, si se dan cuenta, cuando el odds ratio es 2, 3 o 4 o 5, significa que va a haber más riesgo. Esto se relaciona con un valor, o sea, el número de los ratios de riesgo relativo va a aumentar. Por eso es que a medida que sobreestimamos la asociación, también vamos a sobreestimar el valor de la asociación. Pero esto no se va a cumplir por el otro lado, porque si se acerca a uno, recordemos que estamos acercándonos a la zona del no efecto. Entonces acá más bien, si nos alejamos de uno, hay más protección. Entonces, si nos alejamos de uno, hay más protección y el valor de los ratios riesgo relativo disminuye en número disminuye, pero nos está indicando más protección. Entonces, si sobreestimamos la asociación en lo que es la zona de protectora, estamos subestimando el valor del OR o riesgo relativo. Entonces, ese dato tenemos que saberlo para responder las preguntas. Pues nuevamente repetimos. El odds ratio, cuando es uno, significa que no hay efecto. Si se aleja de uno, hay más riesgo. Por lo tanto, a medida que el valor del odds ratio aumenta, va a sobreestimar la asociación. O sea, lo hace más riesgoso, por decirlo así. Pero por la zona protectora, más bien, si nos alejamos de uno, aumenta la protección. Decimos que tiene una protección mayor, pero el valor más bien disminuye porque nos estamos alejando de uno, ¿no? O sea, 0.2 es menor a 0.4.
pero 0,2 indica más protección que 0,4. Entonces, ahora vamos a recordar que en estas preguntas que nos hacen, siempre va a ser en función a casos y controles, porque acá es donde se ve este tipo de situaciones. Entonces, en los estudios de casos y controles, tenemos los casos y los controles que nosotros vamos a determinar. Y nosotros preguntamos a los casos y a los controles si estuvieron expuestos a X factor. Ese factor puede ser de riesgo, por ejemplo, eh, plaguicidas, radiaciones, o puede ser un factor protector. Le podríamos decir si estuvo expuesto, o mejor dicho, si hizo actividad física, etc. Entonces ellos nos van a decir sí o no, sí o no. Entonces acá ya se van a formar los grupos de personas expuestas y no expuestas. ¿Cuándo es que vamos a hablar de lo que es falsos positivos y falsos negativos? Porque en las preguntas le van a decir, hacen señalamientos falsos positivos, hacen señalamientos falsos negativos. Falso positivo es cuando la persona nos va a decir que sí, o sea, el caso o el control nos va a decir que sí, pero en realidad no estuvo expuesto. Por eso se llama falso positivo, porque falsamente nos dice que sí, pero en realidad no estuvo expuesto. Y el falso negativo nos dice más bien que no estuvo expuesto, pero en realidad sí lo estuvo. Entonces, lo real es que pues todos nos estén diciendo la verdad, pero cuando esto no sucede, hablamos de los falsos, positivos o negativos. Positivo es como, el falso positivo es cuando te dice que sí, estuvo expuesto, pero en realidad no lo estuvo. El falso negativo es cuando la persona te dice que no estuvo, pero en realidad sí. Entonces, digamos que estas preguntas, lo que buscan, el objetivo de estas preguntas es que ustedes puedan darse cuenta que en los estudios de casos y controles, por el sesgo de memoria, puede pasar esto. La persona que piensa de que sí estuvo expuesto cuando en realidad no lo estuvo. Veamos entonces las situaciones. Primero tenemos que plantear la hipótesis. La hipótesis es lo que cuando uno hace la investigación sabe de antemano que va a suceder. O sea, esa es mi hipótesis con la cual yo voy a trabajar. Entonces, pongamos el caso de que X es el factor de riesgo para Y. Si X es el factor de riesgo para Y, tenemos nuestra tabla de 2 por 2 y completamos con los valores que ya sabemos. Entonces, el loss ratio se calcula como la razón de productos cruzados. Si el factor de riesgo significa que el loss ratio es mayor a 1, es decir, que este producto A por D es mayor a B por C. Eso es lo real, porque dice hipótesis. Entonces, cuando ocurre esto de falsos positivos y falsos negativos, es porque vamos a ver si esta hipótesis se mantiene o cambia, ¿no? La primera situación, los casos hacen señalamientos falsos positivos sobre la exposición en comparación con el control. ¿Qué significa eso? Los casos hacen señalamientos falsos positivos sobre la exposición, o sea, más casos señalan que estuvieron expuestos a fumar. Entonces, esto aumenta. Si esto aumenta, entonces, ¿qué disminuye? C, porque si hay más personas que estuvieron expuestas, entonces hay menos personas que estuvieron expuestas. O sea, es lo que, esto está en un flujo constante, por decirlo así. Si este aumenta, entonces este sube. Entonces acá vamos a ver que si más casos, o sea, más personas, por ejemplo, con cáncer de pulmón, nos dicen que estuvieron expuestas a fumar, entonces hay menos casos
estuvieron no expuestos al tabaquismo. Entonces, esto va a ser un efecto que siempre se va a dar. Si los casos hacen señalamientos falsos positivos sobre la exposición, entonces esto más bien va a disminuir. ¿Y qué significa esto? Que esto todavía va a ser mayor. La asociación se mantiene, si se dan cuenta, porque seguimos viendo de que A por B va a ser mayor a B por C, y que esto aumenta y el otro disminuye. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Al inicio estaba A, ahora será A más 2, A más 3, A más 4. Acá al inicio era C, acá será C menos 1, C menos 2, C menos 3. Por lo tanto, el sentido de la asociación se mantiene, pero la asociación se sobreestima, porque el valor se sobreestima. Entonces, esta segunda parte, quisiera que ustedes la puedan fijar, porque a veces puede ayudar mucho para ahorrar tiempo, ¿no? Eh, si la asociación se sobreestima en un factor de riesgo, entonces el valor de la asociación también se sobreestima. ¿Hasta acá tendrían alguna duda para seguir viendo las otras situaciones? Muy bien, vamos con la otra. En la otra situación seguimos que X es factor de riesgo para Y. Entonces lo real es que A por D debe ser mayor a B por C. Pero ¿qué pasa? Acá vamos a colocar la situación en que los controles hacen señalamientos falsos negativos sobre la exposición. ¿Qué significa? Y los controles van a decir que estuvieron menos expuestos a fumar en comparación con los casos. Entonces recordemos que esto está en un flujo constante. Si disminuye B, entonces va a aumentar D. Aumenta D, disminuye B. Bueno, acá lo primero hubiese sido esto, ¿no? Disminuye B, entonces aumenta. El sentido de la asociación se va a mantener porque A por D va a seguir siendo mayor a B por C. ¿Y qué más? La asociación se sigue sobreestimando porque el valor se sobreestima. Entonces, lo que hemos visto en realidad es una forma de darnos cuenta de que esta situación 2 es igual a la situación 1. Es igual a la situación 1, solamente que acá estoy trabajando con los controles. Entonces, acá los controles me dicen falso negativo, o sea, me dicen que no estuvieron expuestos a fumar. Entonces, acá le coloco una flechita abajo, por lo tanto, aumento la flechita de D. Esta es la segunda situación, que en realidad es la misma que la primera. ¿Por qué lo pongo? En el examen les van a decir, en vez de los casos, les van a decir los controles. Puede variar, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera que puedan fijar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Eso quiere decir que B y D pueden ser inversamente proporcionales? O sea, si sube D baja B y si sube B baja D o no, solo, Sí, o siempre se va a mantener. claro, o sea, en esta situación, eh, B y D son inversamente proporcionales. O sea, si uno disminuye, el otro va a aumentar. Porque, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos 200 controles. Entonces, 20 nos dicen que no estuvieron expuestos a fumar. Entonces, 180 serían los que no estuvieron expuestos. Ahora aumentemos a 30. Entonces, esto será el complemento, ¿no? Que sería 170. Por eso es que si uno aumenta, el otro va a disminuir, si uno sube, el otro va a bajar.
por las sumas. Ahí entonces esta explicación sirve para cuadrar el cuadrito o preguntan algo en teoría. No, solamente es para entender mejor Ah, estos ya, ejercicios. claro, ya. Sí, sí, más que todo es para que ustedes puedan tener una noción, porque a menos estas preguntas del sentido de de sobreestimación, de sobreestimación, eh, yo les recomendaría que lo hagan así, para que puedan tener una mejor visualización. Pero vamos con la situación 3 en la que van a ver ustedes qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Seguimos en qué factor de riesgo, entonces OR mayor a 1, que es lo real. Pero acá, ¿qué va a pasar? Los casos hacen señalamientos falsos negativos sobre la exposición en comparación con los controles. Por lo tanto, el A va a disminuir porque hacen señalamientos falsos negativos. Si A disminuye, se aumenta. Entonces acá más bien se va a invertir la relación porque el producto B por C es mayor al producto A por B. Entonces acá B por C es mayor a A por D. Entonces el loss ratio es menor aún. Por lo tanto, el sentido de la asociación cambia. Y ustedes podrían decir, pero se subestima o se sobreestima. Ahí no podemos, esa información ya no la podemos hacer, porque simplemente cambió el sentido. En los anteriores sí podríamos decir que se sobreestimaba y subestimaba, o se subestimaba porque teníamos que era igual. O sea, estábamos en la misma situación. El loss ratio se mantenía en el lado de riesgo, pero veíamos que aumentaba, ¿no?, su valor. Pero en este caso, la única conclusión que llegamos es que el sentido de la asociación. ¿Alguna duda con esta situación, crees? Ah, Carlos, disculpa, aquí no se podría decir entonces que el valor se subestima, Ah, ya, por, porque según los ejemplos anteriores me parece que el valor se refiere al OR, ¿no? Y si disminuye y C aumenta, el OR disminuiría. sí, sí, buena observación. Claro, acá lo que podemos añadir es eso. El sentido de la asociación cambia y el valor, no la magnitud, no la interpretación de ese valor. Sí, ese es buen, un buen comentario. Entonces, el sentido de asociación cambia y el valor de la medida de fuerza de asociación se subestima, o sea, es menor de lo que hemos calculado. Muy bien. Porque claro, ¿no? Si el OR acá era 4 y en esta otra situación pasa a 0,8, entonces el valor de la medida de fuerza de asociación se subestima y el sentido de la asociación va. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos entonces. Ahora pasemos a la hipótesis 2, en la que X es factor protector para Y. Tenemos lo mismo, pero acá le vamos a cambiar por ejercicio físico, que es un factor protector, y lo que hacemos es la división, ¿no? Los OR es menor a 1, es lo real, y lo que hacemos es la primera situación. Los casos hacen señalamientos falsos negativos sobre la exposición en comparación con los controles.
Entonces, si los casos son señalamientos falsos negativos, significa que disminuye arriba. Por lo tanto, se aumenta. Como estamos ante la situación en que B por C es mayor a A por D, acá va a ocurrir lo mismo. B por C es mayor a A por D. Por lo tanto, el sentido de la asociación se va a mantener porque seguimos viendo que B por C va a ser mayor a A por D. Pero la asociación se va a sobreestimar porque el valor de la fuerza de asociación se va a subestimar, ¿no? ¿Por qué? Básicamente, si, por ejemplo, este B por C era 2 y acá C aumenta, puede ser ahora 4. Entonces, un medio es 0,5, un cuarto es 0,25. Entonces, el valor y la fuerza de asociación se va a subestimar, pero la asociación se sobreestima, o sea, lo hace más protector. Cambia el sentido de la interpretación, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Ya, gracias. Ahora vamos con la otra. Ya no sobre los casos, sino sobre los controles. Entonces, en la segunda situación, los controles hacen señalamientos falsos positivos sobre la exposición. Por lo tanto, acá, claro, si hace señalamientos falsos positivos, entonces B va a aumentar, pero D va a disminuir. ¿Por qué? Si los controles hacen señalamientos falsos positivos sobre la exposición, que es ejercicio físico, esto aumenta. Y esto, por lo tanto, disminuye. Por lo tanto, el sentido de la asociación se mantiene porque B por C sigue siendo mayor a A por D. Pero la asociación se sobreestima, ¿no? Porque acá va a ser más grande, ya que si esto es más grande que esto, entonces esta división va a ser mucho más chiquita, pero si es más chiquita, lo hace más protector. Entonces, siempre cuando analicen el lado protector, tenemos que recordar que si sobreestimamos, o sea, si nuestro valor del OR es más chiquito, estamos sobreestimando la asociación. En este caso es de protección. Y vamos con la tercera situación en la que los casos hacen señalamientos falsos positivos sobre la exposición. Los casos hacen señalamientos falsos positivos sobre la exposición. Aumenta entonces, en comparación con los controles. O sea, acá va a ser pequeño, ¿no? Disminuye el C. Por lo tanto, A por D sigue siendo mayor a B por C. El sentido de la asociación cambia y el valor de la medida de fuerza de asociación se sobreestima. Porque si inicialmente el OR, por ejemplo, era 0,8 y acá pasa a ser 1,2, entonces estamos sobreestimando la fuerza de asociación y el sentido de la asociación cambia, ¿no? Porque A por D más bien acá es mayor a B por C. Mayor a B. En otras palabras, lo que estamos viendo es que si, por ejemplo, ¿no? Las personas, imagínense acá, ¿no? Queremos relacionar, buscar el ejercicio físico. Y acá, por ejemplo, sería cáncer de páncreas. Entonces, imagínense que las personas con cáncer de páncreas hagan más ejercicio que las personas que no habían realizado ejercicio físico, o sea, esto era mentira. Entonces, ahí recién cambian, ¿no? Porque si se dan cuenta, va al lado opuesto de la hipótesis inicialmente planteada. O sea, podremos pensar acá que hacer ejercicio más bien es un factor de riesgo para cáncer de páncreas.
Vayamos entonces a resolver las preguntas. En un estudio de casos y controles sobre la exposición a plaguicidas durante la gestación, como factor de riesgo para el desarrollo de malformaciones congénitas, las madres de niños que no presentaban malformaciones congénitas tienden a hacer señalamientos falsos negativos sobre la exposición a plaguicidas durante la gestación. Ya. Entonces, identificamos que la hipótesis de investigación es exposición a plaguicidas durante la gestación es factor de riesgo. Entonces, OR debe ser mayor a 1. Eso es lo real. Y hago mi tablita, plaguicidas y malformaciones congénitas. Por lo tanto, nos dice, las madres de niños que no presentaban malformaciones congénitas, o sea, los controles, tienden a hacer señalamientos falsos negativos sobre la exposición a plaguicidas. O sea, esto disminuye y esto aumenta. Por lo tanto, el sentido de la asociación no cambia, porque si se dan cuenta, en este producto A por D entre B por C, lo normal es que esto sea mayor a 1. Eso es lo real, la hipótesis que estamos manejando. Pero acá, lo que vamos a ver es que cuando hacemos este producto, el B va a disminuir y el D va a aumentar. Por lo tanto, el sentido de la asociación no cambia, porque sigue siendo A por D mayor a B por C. Pero esta asociación se va a sobreestimar. ¿Por qué? Aumenta el valor de D. Ya no va a ser D, va a ser D más 1, D más 2, etc. Y si aumenta en el lado de riesgo, entonces es porque el valor de la fuerza de asociación también se sobreestima. Y ahora veamos esta pregunta que fue de quinto examen, pero acá hay algo diferente, ¿no? Si ustedes leen, en ningún momento les habla de falsos negativos o de falsos positivos. Les hablan de mortalidad. Presenten una mortalidad más elevada. Entonces, incluso acá la interpretación se hace un poquito más sencilla. En esta pregunta no nos hablan de señalamientos falsos positivos o negativos, sino de la mortalidad, que afecta más a los casos que a los contrarios. ¿Cómo lo interpretamos? Básicamente de esta manera. Lo real es que la hipótesis, el OR sea mayor a 1, ¿no? Porque nos dice que a mayores niveles de colesterol sérico, mayor el riesgo de infarto miocardio, o sea, mayor a 1. A por D entre B por C. Hacemos nuestra tabla. Incluso aquí mismo podemos hacerlo, ¿no? Tenemos entonces que los pacientes con niveles elevados de colesterol, o sea, acá están, que desarrollan un infarto al miocardio, presenten una mortalidad más elevada. O sea, si fallecen más personas porque desarrollan un infarto al miocardio, entonces quedan menos casos prevalentes, porque los otros casos van a fallecer. Entonces, esto disminuye, porque trabajamos con casos prevalentes, o sea, con personas vivas. Pero si más personas fallecen en este grupo, entonces este A va a ser menor. Entonces, dice que esto, la mortalidad aquí es mucho más grande en los controles, o sea, aquellos que tienen colesteroles no tan altos, que desarrollan un infarto al miocardio. O sea, va a ser más pequeño esto. Presenten una mortalidad más elevada en comparación a quienes no presentan niveles de colesterol sérico tan elevados y luego desarrollan un infarto al miocardio. O sea, la forma como disminuye B es
menos que A. Por lo tanto, el sentido de la asociación se va a mantener porque ambos apuntan a la misma dirección, ¿no? O sea, A por D va a seguir siendo mayor a B por C, pero se subestima el tipo de asociación, porque también se subestima el valor calculado. Entonces acá, como disminuye el valor de A y disminuye el valor de B, entonces todo esto va a disminuir. Si anteriormente el OR, por ejemplo, era 2, ahora podría ser 1. Si es 1, entonces se ha subestimado el valor calculado de la medida de asociación y se ha subestimado el tipo de asociación. ¿Alguna pregunta con con este ejercicio? Gracias. La anterior era esto. Entonces acá tenemos la exposición a plaguicidas durante la gestación como factor de riesgo para el desarrollo de malformaciones congénitas. Entonces, nuestra hipótesis de investigación es que la exposición a plaguicidas es un factor de riesgo, por lo tanto, mayor a 1. Mayor a 1. Hacemos nuestra tablita, ponemos malformaciones congénitas, plaguicidas, controles, y nos dicen que las madres de niños que no presentaban malformaciones congénitas, o sea, esos son los controles, porque los controles son los que están libres de la enfermedad. Hacen señalamiento falsos negativos, o sea, menos, acá baja, ¿no? Recordemos que falso negativo es cuando dicen que no estuvo expuesto, cuando en realidad sí lo estuvo. Entonces acá disminuye, por lo tanto, D aumenta. Si hacemos el producto A por D entre B por C, entonces B va a disminuir y D va a aumentar. Por lo tanto, sigue siendo AD mayor a B por C, sigue siendo mayor, pero la asociación se va a sobreestimar, ¿no? Porque el D va a aumentar su valor. Y esto está en relación con un mayor valor del OR. Si el OR es 2, 3, entonces el- se sobreestima el tipo de asociación que es de riesgo. ¿Alguna duda? Ya, sí, ya entendí, gracias. Muy bien. Entonces, esta es la pregunta para poder ver cuánto hemos captado. En un estudio de causas y controles sobre la ingesta de alimentos ricos en fibra como factor de protección para el surgimiento de cáncer de colon, los participantes libres de la enfermedad tienden a hacer señalamientos falsos positivos sobre el consumo de una dieta rica en fibra en comparación a los casos. Si asumimos que la hipótesis de investigación es cierta, lo descrito lleva a una, ¿cuál sería? Si dice, si es cierta, el OR sería más de uno, ¿verdad? En caso de que la hipótesis sea cierta, o sea, su OR sería más de uno. Es un Pero nos efecto dice efecto protector. Entonces, ¿cómo sería? Si ese OR efecto menor. protector menor a 1. Eso es lo real. Ah, ya. Si es menor, entonces sería una subestimación.
A ver, vamos a ver. Tenemos fibra y tenemos acá cáncer de cuello. Y tenemos no fibra. Y acá tenemos controles. Por lo tanto, el A, B, C y D. Los participantes libres de la enfermedad, o sea, los controles, tienen a hacer señalamientos falsos positivos sobre el consumo de una dieta rica en fibra. O sea, los controles nos dicen de que consumen fibra. Por lo tanto, A por D y B por C, tendríamos que el B aumenta y por lo tanto el D disminuye. ¿Eso qué significa? Que el tipo de asociación se sobreestima, pero el valor calculado se subestima. ¿Por qué? Recordemos que nuestra hipótesis es que OR es menor a 1. En esta situación, el OR va a ser menor, un poquito menor a 1, o sea, más pequeño que esta situación, porque el valor de B aumenta. Se hace más pequeño el OR, eso significa que se sobreestima el tipo de asociación. Entonces, el tipo de asociación es la asociación de riesgo de protección y el valor es el número del OR. Ajá. Como Liene le explica de una manera más sencilla, menos OR es más protección. Entonces acá la respuesta es la A, ¿no? Sobreestimación del tipo de asociación porque el OR es más chiquito. Bien. En el cuestionario les voy a dejar una pregunta similar. Espero que se haya podido captar. Ahora vamos. Allá, esta es otra pregunta que había colocado también. Sí, yo me acordé. Ya. Veamos esta pregunta. He tomado el mismo ejemplo del. ¿Cómo nos va acá? A ver. En un estudio de casos y controles sobre la exposición a plaguicidas durante la gestación como factor de riesgo para desarrollar malformaciones congénitas, las madres de niños que presentaban malformaciones congénitas tienden a hacer señalamientos falsos positivos sobre la exposición a plaguicidas, en comparación a las madres que no presentaban, de los niños que no presentaban malformaciones. Si asumimos que la hipótesis de investigación es cierta, la exposición a plaguicidas durante la gestación como factor de riesgo, entonces aquí tenemos OR mayor a 1. Entonces, ¿cuál sería su respuesta de ustedes? Se sobreestima, se subestima el tipo de asociación. Si el OR es más de uno, sería más riesgo, ¿verdad? Sobreestimación. Claro, si los señalamientos falsos positivos de las madres con niños con malformaciones congénitas aumenta, entonces disminuye el C. Por lo tanto, se sobreestima el tipo de asociación y también se sobreestima el valor del OR. Muy bien, gracias, Eliane. ¿Se entendió estas preguntas? Mm, Yanira, Cuando me dice que, o sea, cuando dice si asumimos que la hipótesis de investigación es cierta, quiere decir que el OR es más de uno, ¿no? Lo interpreto así. claro. No, o Ok. sea, cuando me dice que la hipótesis de investigación es cierta, me tiene que decir cuál es la hipótesis.
Si la hipótesis es exposición a plaguicidas es un factor de riesgo, el riesgo Ah, es ya. mayor a 1. Pero si me dijiste en protección, menor a 1. Ah, ya. Ya, ya. En realidad, el primer paso sería que ustedes identifiquen cuál es su hipótesis de investigación verdadera, ¿no? Y después, en relación a esto, vemos si cambia o se mantiene. Ya. Y ahora quisiera que podamos prestar mucha atención a estas preguntas de correlación y regresión lineal. El año pasado vino una pregunta de este tipo y puede volver a venir con datos distintos. Y también en el tercer examen de bioestadística. Estas preguntas de correlación y regresión lineal, ustedes las van a ver combinadas en estudios psicológicos, en estudios transversales. Lo que quiero mostrarles acá es qué les pueden preguntar, además de estos tres enunciados que están aquí. Primero vamos a recordar por qué denominamos correlación. Correlación es medir la relación entre dos variables cuantitativas, A y B. Una variable es la independiente y otra variable es la dependiente. Entonces, cuando hablamos de relación, es decir, si A aumenta, entonces B aumenta o disminuye. Si A disminuye, entonces B aumenta o disminuye. Eso es relación. ¿Cómo podemos medir la correlación? Con la R de Pearson, o sea, el coeficiente R que proviene de la prueba de Pearson, que es una prueba paramétrica, o también puede aparecer la RO. Este se llama RO, RO, RHO, la RO de Spearman. O es la prueba no paramétrica, es decir, el equivalente a Pearson, pero en la parte no paramétrica. Para recordar un poquito nomás, prueba paramétrica es cuando la distribución de datos sigue la curva normal. Y prueba no paramétrica es cuando más bien es asimétrica la curva. Entonces, distribución normal, distribución no normal o asimétrica. ¿Por qué menciono esto? Porque en la pregunta, en vez de aparecer el R, la puede colocar error. La interpretación es la misma, solamente que están empleando en la prueba no paramétrica. De igual manera, como cuando hablábamos de odds ratio y riesgo relativo, en el caso de la relación, de la correlación, tenemos valores desde -1 hasta 1. Y en el medio está el 0. El 0 indica no efecto, o mejor dicho, no hay relación. Esa es la palabra adecuada en realidad. La voy a colocar, no hay relación. No hay relación lineal. No hay relación lineal. No hay relación lineal. ¿Qué significa? Que si ustedes ven en la pregunta R igual a 0, significa que entre A y B no hay relación lineal. Es decir, si A aumenta, B no le va a pasar nada. Si R disminuye, si A disminuye, entonces a B no le pasa nada, porque no hay relación lineal entre las dos. Ahora, alguna vez preguntaron por qué lineal, ¿no? Porque la relación, la correlación, lo que habla es a partir de una red. Esto es lineal, pero también las relaciones pueden ser cuadráticas, cúbicas, logarítmicas, pero en fin, no hay relación lineal cuando el R es igual a 0. Y de igual manera, si el R se acerca a 1, diremos que aumenta la magnitud de la correlación. O sea, esta relación es fuerte. Si se acerca a 1, la relación es positiva o directa. Es decir, A aumenta, entonces B también aumenta. Pero si se aleja de 0,
se acerca a -1, la relación es negativa o inversa. Es decir, si A aumenta, entonces B disminuye. Eso es lo básico para esta primera parte. Entonces, R igual a 0 no hay relación lineal. R igual a 0,8, relación positiva o directa. R igual a -0,6, relación negativa o inversa. Entonces, el signo menos nos indica que la relación es negativa. A medida que aumenta uno, disminuye el otro. Estos son los valores de R que no es necesario que se lo aprendan. De hecho, nunca les van a preguntar, ya que el mismo doctor Gutiérrez menciona de que eh, estos valores son arbitrarios, ¿no? En realidad depende mucho del autor coloque, pero básicamente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tuvieran un R de 0,4, nunca van a decir que es una correlación muy alta, ¿no? Si le ponen un R de 2, 0,2, tampoco les van a poner una correlación muy alta. Lo digo porque en un examen pusieron un R de 0,2 y preguntaron si la correlación era muy fuerte. Pues no, ¿no? En ningún momento podríamos pensar que un R de 0,2 podría ser muy fuerte. ¿Ya? Entonces, lo coloco porque, para tener una noción de los valores. Ahora, acá solamente se ha colocado la parte positiva, ¿no? La relación directa. Lo mismo ocurre para el lado negativo. Por eso en otros lados van a ver que esto aparece como valor absoluto, valor absoluto. Que el valor absoluto ya lo hace positivo a todo. O sea, más menos lo hace. Bien. Ahora, algo más sobre la R. Cuando yo obtengo, o sea, les voy a comentar un poco qué es lo que hacemos cuando, por ejemplo, trabajamos en investigación. En R, o sea, cuando tenemos el coeficiente R, yo no estoy contento con obtener solo el R. De hecho, lo más importante es si es significativo o no, porque yo puedo tener mi R de 0,8, pero yo no estoy contento con eso, porque el juez, por decirlo así, que me va a decir si es significativo ese resultado, es el valor de P o también el intervalo de confianza. Cuando uno hace este análisis estadístico, luego de obtener el R, debe obtener su valor de P, porque como les decía, ¿no? Las pruebas de hipótesis siempre te generan un valor de P. Este P, si me indica que es significativo, entonces yo puedo hacer la interpretación que corresponde. Entonces el valor de P puede ser menor a 0,05 o menor a 0,001. Esto es lo que se maneja en investigación. Puede ser cualquiera de los dos valores. Y el intervalo de confianza es significativo cuando no cruza el cero. En la práctica, los investigadores utilizan una de las dos. Es decir, cuando ustedes lean un artículo, van a encontrar R acompañado de su P. O sea, un R, por ejemplo, de 0,4, coma, P igual a 0,002. Nunca van a encontrar el R solo, porque un R solo no me da información de si es significativo o no. O pueden encontrar R igual a 0,4, coma, intervalo de confianza de 0,2 a 0,6. También pueden encontrar esta situación, ¿no? ¿Por qué es significativo? Porque no cruzan el valor de cero. El valor de cero me indicaba que no hay relación lineal entre las variables. ¿Qué más les puedo decir? En la práctica nosotros sabemos de que si el valor de P es menor a 0,05, menor a 0,001, el intervalo de confianza también no va a cruzar el cero. O sea, siempre hay una correspondencia entre lo que te dice aquí y lo que te dice acá. Por eso es que los investigadores emplean uno de los dos. Actualmente, en los artículos, lo que más se suele presentar es con intervalos de confianza. Se menciona de que dan estimaciones más precisas antes que un valor de P. Pero en fin, vayamos entonces
a, a recordar esto, pero hasta ahora hemos visto una relación entre A y B, de A y B. O sea, a medida que aumenta A, disminuye B, a medida que aumenta A, puede aumentar B también, pero son dos variables solamente. ¿Dónde estará la variable C, la variable D, la variable E, que pueden estar interviniendo en esta relación? Por ejemplo, eh, fumar, a medida que se aumenta el consumo de tabaco, entonces va a haber más cáncer de pulmón. Pero puede pasar de que hayan otras variables que estén interviniendo acá, ¿no? Puede ser que hayan personas que fumen, pero no desarrollen cáncer de pulmón, porque hay otras variables que están interviniendo en esta relación entre A y B. Por eso nos preguntamos, sabemos que entre A y B hay muchas otras variables que pueden intervenir. ¿Cómo explicamos esto? Con el coeficiente de determinación o R cuadrado. Por eso ya desde ahora les adelanto, ¿no? Ustedes van a ver tesis relacionales que relacionan A y B. Pero, ¿qué es lo que van a encontrar? Que estas relaciones son bajas. Les van a salir relaciones de 0,2, 0,4. En realidad no, un trabajo relacional no es muy, no nos va a dar muchas evidencias de esta relación entre A y B, porque solamente estamos analizando dos y hay muchas más. Entonces, para nosotros saber eh, en qué medida B es explicado por A, vamos a utilizar el coeficiente de determinación o R cuadrado. R cuadrado. Ese es el símbolo, ¿ya? Es importante que recordemos que se denota como R elevado al cuadrado. ¿Y a qué va a representar R cuadrado? R cuadrado va a explicar en qué porcentaje la variable independiente explica la variable dependiente. Es decir, si yo estoy relacionando fumar o número de cajetillas consumidas al año y mayor mortalidad por cáncer de pulmón, entonces, si ese R cuadrado sale 20%, significa que el 20% de la mortalidad por cáncer de pulmón se explica por el consumo de cigarrillos al año. Entonces acá la palabra clave cuando nos pidan en la pregunta si es R cuadrado o si es R, es que R cuadrado hace referencia a qué porcentaje lo explica. En cambio el R no, el R solamente me habla de la magnitud entre las dos variables. ¿Cómo obtenemos el R cuadrado? De elevar el coeficiente de correlación al cuadrado. Si el R es 0,4, entonces R cuadrado será 0,16 o 16%. Por eso es que el coeficiente de determinación también se puede expresar en porcentaje de 0 a 100%. Muy bien. Entonces, esta es la manera como vamos a interpretar el R cuadrado o el coeficiente de determinación. Este es el preámbulo. Ahora veamos las preguntas. Pero antes, ¿hasta acá habría alguna duda? Bien. Pregunta 2. Una investigación tuvo como objetivo relacionar el consumo per cápita de carnes rojas y la mortalidad por cáncer de próstata mediante el análisis de estos indicadores para el año 2022 en 30 países. Se obtuvo como parte de los resultados lo siguiente. R igual a 0,40. Intervalo de confianza 0,35, 0,44. Entonces, vamos con las preguntas abiertas. R, ¿se hizo una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica?
¿Cuál sería su respuesta de ustedes? Si en el examen les dijese, enunciado uno, los autores realizaron una prueba no paramétrica, o ¿qué responderían? Claro, si la pregunta sería, los autores hicieron una prueba no paramétrica, es falso, porque el R proviene de una correlación de Pearson. La correlación de Pearson es una prueba paramétrica. Es una pregunta sencilla, pero que, digamos, puede confundirlos porque, digamos que las nociones de bioestadística son desde algunos años atrás, ¿no? Entonces, acá quiero recorrer lo esencial. Ya tenemos el R igual a 0 y nos da este intervalo de confianza. ¿Ustedes consideran que es significativo o es no significativo? Ajá, significativo. Ahora, en el examen les podrían colocar así, ¿no? R igual a 0,4, P valor igual a 0,02. También es significativo. R igual a 0,4, P valor menor a 0,001. También le podrían colocar, ¿sí? También es significativo. Entonces, la idea acá es mostrarles de que en el examen les pueden poner intervalo de confianza, les pueden poner p-valor. Si es significativo, entonces podemos seguir con la interpretación. Entonces, ese es otro mensaje. Si el R, y en general, si cualquier prueba estadística les sale no significativa, ya no interpreten, solamente digan que no es significativo. La vez pasada estaba escuchando una sesión en la que se presentaban los resultados de una, de una revisión sistemática y presentaban resultados no significativos, o sea, como un intervalo de confianza que pasaba a la unidad, estaban analizando riesgo relativo y lo presentaban y daban una interpretación media rara, ¿no? Eso es lo que pasa cuando interpretamos un resultado no significativo. Puede dar situaciones raras de interpretación. Pero bueno, lo que iba es que si es significativo, entonces ya pueden seguir analizando lo demás. Pueden decir si es una relación moderada, alta, pero si no lo es, si ese P, por ejemplo, es 0,50, si ese intervalo de confianza roza el cero, deténganse ahí, ya no hagan ninguna interpretación más porque es no significativo. Entonces dice, por cada kilo adicional de carnes rojas que se consumen, se incrementa en 0,4 el riesgo de fallecer por cáncer de próstata. ¿Esto es verdadero o es falso? Gracias, Francis. Efectivamente, es falso. Recordemos que la palabra riesgo viene de riesgo, de lo que es riesgo relativo. Esto no es RR, esto es R. La R es la correlación de Pearson. Si hubiese puesto R igual a 0,4, bueno, ahí cambiaría la interpretación, ¿no? Ahí sí estaría interpretando en función a riesgo, ¿no? Pero en este caso no. Entonces, si les dijese, se incrementa el riesgo, falso. Ni siquiera se pongan a analizar el valor, analicen la palabra riesgo. El 40% de la mortalidad por cáncer de próstata puede explicarse por el consumo de carnes rojas. Ya. Si dice puede explicarse, entonces automáticamente R cuadrado, ¿no? Porque ahí recién voy a ver qué tanto porcentaje es explicado por la variable independiente, ¿no? Entonces R cuadrado sería 0,16 o 16%.
¿El 40% de la mortalidad? No. Es el 16% de la mortalidad por cáncer de próstata explicado por el consumo de carne roja. Y la tercera, a mayor consumo de carnes rojas, ¿se evidencia un incremento significativo? Ya. La tercera es verdadera, porque tenemos el R0.4, o sea, es una relación directa y además es significativa. Por lo tanto, a mayor consumo de carnes rojas, va a haber un mayor incremento en la mortalidad por cáncer de próstata. ¿Se entendió esta pregunta? Y se va entendiendo, Carlos. Bien, gracias. Ya. Entonces, ¿qué pasa si no es significativo? No se realiza ninguna interpretación. Entonces, hasta ahora yo no he visto una pregunta en un examen que les pongan un intervalo de confianza no significativo y que les pidan hacer interpretaciones, porque eso no se hace en la práctica. O sea, cuando uno reporta resultados en un trabajo, si no es significativo, simplemente se coloca no resultó significativo. Entonces, acá quiero mostrarles otras maneras que les pueden hacer las preguntas. Vamos con la primera. El mismo enunciado, consumo per cápita de carnes rojas y la mortalidad por cáncer de próstata. Tenemos RO igual a 0.8, intervalo de confianza del 95% de menos 0.5 a 0.6. La primera, los autores realizaron una prueba de hipótesis paramétrica, ¿verdadero o falso? Gracias, Eliani. Claro, falso, porque es RO. Entonces, identifique muy bien, porque no vaya a ser que te coloque RO y piensen que es de Pearson. Rho es el coeficiente de correlación de Spearman. Y Spearman es una prueba no paramétrica. Falso, es no paramétrico. En algunas situaciones, el consumo per cápita de carnes rojas se relaciona inversamente con la mortalidad por cáncer de próstata. ¿Verdadero o falso? Una pregunta con trampa, ¿ya? Las dos. Yo colocaría falso, efectivamente. O sea, lo que voy a lo siguiente. Cuando hablamos de factor de riesgo y factor protector, es que se comporta como riesgo, como protector. O sea, si yo hago un estudio, yo voy a obtener un valor, por ejemplo, de OR, riesgo relativo, que es de riesgo o de protección. Pero no puede ser los dos. Igual manera acá, la relación puede ser directa o puede ser inversa, pero nada más puede estar en los dos lados, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace pensar cuando yo interpreto algo no significativo, porque yo podría decir, ah, ya, de menos 0.5 a, antes de cero, entonces acá es inverso y después es directo, ¿no? Pero no, no es así, o sea, es no significativo y ya, no se interpreta, no se interpreta. Entonces, no es que en algunas situaciones, ya, no, no hay eso, sino que o bien es directo o bien es inverso. Por lo tanto, en este estudio es no significativo, no significativo. Entonces, esto es falso, esto es falso, esto es falso. ¿Se entiende esta pregunta? Carlos, entonces por el hecho de que el intervalo de confianza lo vuelve no significativo, ya no se podría hacer ninguna interpretación y por eso la 2 es falsa. Exacto. Cuando es no significativo, entonces ya no podemos hacer interpretaciones o decir en algunas situaciones, sino que este resultado en sí se reporta como no significativo, ¿no? O sea, no se encontró relación. Ah, ok, ok. Ya entendí. Gracias. Bien, vamos con esto. Segundo modelo, cambiando los datos y haciendo nuevas preguntas.
El mismo enunciado, R igual a 0.4, intervalo de confianza 95% de 0.35 a 0.44. El primer enunciado, ¿verdadero o falso? Gracias, Francis. Gracias, Eliane. Bien, muy bien, me alegra que hayan podido identificar. En realidad acá cambié el enunciado, ¿no? Porque el R cuadrado es 0.16 o 16%. Es decir, el 16% de la mortalidad por cáncer de próstata es explicado por otras variables no incluidas en la relación, ¿no? Entonces acá nos dice el 84% de la mortalidad por cáncer de próstata. No, espérate, dice el 84% de la mortalidad por cáncer de próstata es explicado por otras variables no incluidas en la relación. No es falso, ¿no? Es falso porque si se dan cuenta, el R al elevar al cuadrado es 16%. O sea, el 16% de la mortalidad por cáncer de próstata es explicado por el consumo per cápita, no el 84%. O sea, el 16%, no, pero me estoy confundiendo. Ya. Sí, está bien lo que ustedes han marcado. 84% es explicado por otras variables, por otras variables. 16% es explicado por el consumo per cápita de carne roja. Ya, este. Porque nosotros elevamos al cuadrado el R y nos sale 16%. O sea, ese 16% es cómo se explica la mortalidad por cáncer de próstata por el consumo de cápita de carne roja. Entonces, el 84% lo explica otra variable que no está incluidas en esta relación. Entonces, así les podrían colocar en el examen. En vez de preguntarles por el R cuadrado, les preguntan por el complemento. Y ese complemento es lo que no está incluido en esta relación entre A y B. Los autores realizaron una prueba de hipótesis paramétrica, eso es cierto, porque estamos en una correlación de Pearson. La relación entre mortalidad por cáncer de próstata y consumo per cápita es muy fuerte, falso. ¿Por qué 0.4, no? 0.4 jamás va a ser fuerte. Lo digo porque una vez en un examen preguntaron así. Habían puesto 0.2 y preguntaron que era muy fuerte. No tiene lógica eso. Lo que la respuesta es verdadero o falso, falso. Vamos con la tercera. Acá he cambiado algunos datos, pero el enunciado es lo mismo. Pero quiero que se den cuenta de esto. Los autores consideraron como significativo un p-valor menor a 0.001. Y se obtuvo esto. Los autores realizaron una prueba de hipótesis paramétrica, bueno, cierto. La 2. Se trata de una relación directa y significativa. ¿Verdadero o falso? Gracias. Tenemos a Francis que nos dice falso y Elena verdadero. Entonces acá va lo que les quería comentar. Los autores, los investigadores, consideran como significativo un p-valor menor a 0.05 o menor a 0.001. Eso es lo que se ve cuando se hace investigación. O sea, menor a 0.005 es lo usual, pero también hay los investigadores que son más estrictos y de acuerdo a su planteamiento en su investigación puede considerar como significativo un p menor a 0.001. Es decir, les tienen que dar como dato eh, ¿por qué consideraron como significativo? Un menor a 0.001 o menor a 0.005. Entonces, como les decía, acá, vamos a ver. El valor de P
es menor a 0.05 o menor a 0.001. Cualquiera de estas se considera como significativo. Si se dan cuenta, este rango es más estricto, porque si algo es menor a 0.001, también es menor a 0.05. Pueden considerar, o sea, eso les van a dar en la pregunta, no se preocupen. Si los autores consideraron menor a 0.05 o si consideraron menor a 0.001. Por lo tanto, acá tenemos que sale 0.04. Eso significa que no es significativo, porque esto no es menor a esto, más bien es mayor. Entonces, no significativo. Entonces, lean bien. Si en vez de intervalo de confianza les dan valores de P, lean lo que consideran los autores significativo. Menor a 0.05, menor a 0.001. El coeficiente de determinación es 84%. ¿Verdadero o falso? La tercera. Falso. Muy bien. Es 16%. ¿Alguna duda con esta pregunta? Me parece que era la última de las que correspondían a regresión, a correlación. Y ahora vamos a explicar lo que es la regresión. Con la regresión vamos a explicar la pregunta del examen del año pasado. Entonces, la correlación mide la relación. O sea, si A aumenta, entonces B disminuye o aumenta. Entonces, ¿qué hace la regresión? La regresión justamente, teniendo en cuenta esta limitante que decíamos de que solo consideramos dos variables, ¿no? A y B, la regresión lo que hace es incluir más variables para predecir. La palabra clave de la regresión es que predice. Y acá incluye más de una variable independiente. Es decir, tenemos una variable dependiente que se llama y esta va a ser en función a diferentes variables independientes, x1, x2, x3. Entonces, acá ya aumentamos el número de variables. Por lo tanto, la palabra clave de la regresión es predecir. La palabra clave de la correlación es relacionar, básicamente. ¿Qué es lo que debemos saber en la regresión? La ecuación, porque el año pasado se preguntó por la ecuación. La ecuación de la regresión lineal o logística es esta. En realidad, de manera más completa, es así. Y igual a beta sub 0 más beta sub 1, x1 más, y así, hasta un beta sub k. Dependiendo de la cantidad de variables independientes que yo coloque, va a aumentar el número de beta. ¿Pero qué significa beta? Beta sub 0 es el intercepto. Y ojo, por favor recordemos ese nombre, porque el año pasado se preguntó. Beta sub 0 se llama intercepto, o también le llaman constante, pero más comúnmente se refieren a ella como el intercepto. El beta sub 1 es lo que se llama el coeficiente de regresión para la variable 1. Es decir, si yo tengo dos variables independientes, colocará x1 y x2. Cada una de esas variables independientes tiene su coeficiente de regresión, 1 y 2, respectivamente. Y la U es el promedio de los residuos. Pero lo más importante es estas dos. ¿Ya? Entonces, beta sub 0 es intercepto. Y así les van a preguntar. O sea, este nombre beta sub 0 así se llama. Esa es la forma como se ha denominado en la estadística. Y beta sub 1 es el coeficiente de regresión. Si tiene esta ecuación de regresión, tiene tres variables,
independientes, o sea, 3x, x1, x2 y x3, tendrá 3 coeficientes de regresión. Y es la variable dependiente, ¿no? La variable que se quiere predecir. ¿Y qué más? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Esta hipótesis nula y alterna es la misma que veíamos para prueba de hipótesis. Recordemos que la hipótesis nula nos habla de que no hay relación, de que no hay asociación. Y acá igual, la hipótesis nula nos dice que este coeficiente beta 1 y beta sub 0 de todas las variables, el coeficiente beta es igual a 0. O sea, mejor dicho, ¿qué es lo que está diciéndote de otra manera, no? Que cuando yo relaciono y en función a x, si todo es 0, entonces y es igual a 0. O sea, no hay ninguna predicción de y en función a x. Por eso es 0. Porque si es 0, todo se anula, todo se anula. Por lo tanto, llegamos a que la variable y no es predicha por ninguno de las variables independientes. Pero la hipótesis alterna nos dice que el beta sub k, o sea, beta 1, beta 2, beta 0, es diferente de 0. Significa que puede ser 1, 2, 0.5, pero diferente de 0. Esa es la hipótesis alterna, ¿ya? Esa es la hipótesis alterna. Y de igual manera, cuando analizamos la relación, cuando uno hace investigación y hace una regresión, lo que busca es la significancia. Por lo tanto, cuando decimos que el coeficiente de beta K es significativo, de la misma manera. Cuando el valor de P es menor a 0.05, menor a 0.001, o cuando el intervalo de confianza no cruza el C. Esto se va a entender mejor con lo siguiente. Esta es una salida en stata de una regresión. ¿Qué sería esto? ¿Cuál de los elementos de de la ecuación de regresión sería 20.14? Intercepto, gracias, Liane, que acá aparece como constante. Acá tenemos la primera variable, x1, y la segunda variable, x2. Entonces, lo que acompaña a la variable x1 es su coeficiente, beta sub 1. Y lo que acompaña a la variable 2 es su coeficiente beta sub 2. Pero como les digo, y les voy a comentar lo que uno hace, ¿no? Cuando hace los trabajos de investigación, es siempre analizar, perdón, siempre analizar esto. El coeficiente, que es lo que les estoy diciendo acá, 0.166, 0.166, menos 0.765, y me voy a esto. Cuando uno hace las salidas en Stata, siempre lee esto y esto. Lo demás no es muy importante. Pero claro, también podría analizar el intervalo de confianza, ¿ya? De hecho, eso también se podría hacer, porque como les digo, ambos dicen la misma información, pero más usamos el valor de P. Pero este error estándar y este T no son importantes. Entonces, ¿a qué me voy? Voy al hecho de que cuando analizo el coeficiente, tengo que analizar si ese coeficiente es significativo o no es significativo. Y de la misma manera, si no es significativo, no predice esa variable. O sea, esa variable, por ejemplo, UTI, ¿no? Si esa variable UTI, su coeficiente, es no significativo, entonces no se considera un predictor. En este caso, todos son menores a 0.001. Por lo tanto, se considera significativo. Entonces, tenemos acá estos tres coeficientes que son significativos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en el examen voy a decir que les coloquen el valor del coeficiente y también al costado su p-valor, y de hecho me parece que lo han puesto, solamente que no han hecho ninguna pregunta, entonces eso es lo que quisiera abordar ahorita. ¿Hasta acá se entiende esta salida de Stata, los elementos de la regresión? El conf, ¿qué significaba?
Ah, porque había mencionado que el coeficiente debe ser, para que sea significativo, menor a 0.001 y allí el 20 es un 20.14. Entonces, eso no se toma en cuenta. claro, o sea, este beta sub cero también, en realidad, el intercepto no interesa si no es significativo. Lo que interesa es el beta sub uno hasta el beta sub k, ¿no? O sea, los coeficientes de regresión que acompañan a las redes independientes, estos son importantes, ¿ya? Estos son importantes. Claro, o sea, el beta sub cero también puede ser no significativo, pero es la constante, o sea, es lo que siempre va a estar. Esto es lo importante. Ah, ya que entendí. Por acá la María. Bien. Veamos entonces las preguntas. Pero antes de eso, quisiera que podamos leer tranquilamente. Nos dice, un estudio ecológico tuvo como objetivo establecer la correlación entre el consumo de carbohidratos refinados que en promedio consumían los habitantes de Estados Unidos y la prevalencia de diabetes mellitus. Como resultado, los autores indican que encontraron un valor beta sub uno igual a 0.0132, P igual a 0.038. Entonces, cuando les mencione beta sub uno, ya estamos en lo que es el coeficiente de regresión. Si les mencionara beta sub cero, es intercepto o constante, pero más lo van a mencionar como intercepto. Y esto es lo más importante porque en esta pregunta el año pasado se colocó el valor de P, pero no se hizo ninguna pregunta sobre el valor de P. Entonces, acá podría tranquilamente preguntarles algo más. Entonces, ¿es significativo o no es significativo? Asumiendo que P menor a 0.05 es significativo. ¿Sería esto significativo? Ujú. Sí, exactamente. Está muy bien. Porque es menor a 0.05. Bien. Tomando en cuenta solamente esta información. El coeficiente de determinación ya. No hay nada de coeficiente de determinación porque no nos dan el valor de R. Para saber el coeficiente de determinación, yo tengo que saber el valor de R. Entonces, esto les ponen para confundirlos, ¿no? Porque como están un poco familiarizados con elevar al cuadrado, entonces acá al elevar al cuadrado sí pueden haber llegado a eso, pero esto no es el R, este es el beta sub 1, que es el coeficiente de regresión. Segundo, la prueba de hipótesis que se planteó implicaba una hipótesis nula que señalaba que beta sub 1 es igual a cero. ¿Esto sería verdadero o falso? Claro, porque la hipótesis nula niega cualquier relación. Si niega cualquier relación, entonces esos coeficientes deben ser igual a cero, ¿no? Porque si es cero, entonces se anula toda la recta de regresión. Entonces y igual a cero. Y no hay ninguna predicción. ¿Y qué pasaría si en el examen les colocara beta sub cero igual a cero? ¿Verdadero o falso? O sea, en vez de uno les colocara cero. Si les colocase que la hipótesis nula planteaba que el coeficiente que el intercepto es igual a cero, también es cierto, porque la hipótesis nula está referido al coeficiente beta en general, beta sub k, que puede ser desde 0, 1, 2, 3, siendo beta sub 0 la constante o intercepto. Entonces también sería verdadero.
Matemáticamente, el coeficiente beta sub 1 se conoce como intercepto. Falso. Por eso les decía que era importante conocer el significado, porque acá beta sub 0 es el intercepto. Por eso la respuesta es solo 2. El beta sub cero siempre va a ser el intercepto. Sí, beta sub 0 siempre es el intercepto. Eso ya está definido. Ok, gracias. Ya acaban los planteamientos nuevos para ver cómo vamos en este tipo de ejercicios. Un estudio, lo mismo, la misma pregunta. Como resultado, los autores indican que encontraron un beta sub 0 igual a 2, o un p igual a 0.03, un beta sub 1 igual a 0.53 y un p igual a 0.06. El coeficiente de regresión es estadísticamente significativo. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. Y lo más importante acá es que ustedes puedan saber que el coeficiente de regresión es este. Es este. Este es intercepto. Intercepto. ¿Me puedes compartir intercepto? Incluso les podría colocar, ya, digamos, para complicarnos un poquito más, en esta pregunta les podrían colocar otras variables, ¿no? El consumo de carbohidratos refinados, el consumo de azúcar, por ejemplo, de- de pastas, el consumo de chocolate, así. Entonces va a salir beta sub 2, beta sub 3. Entonces acá le dicen el coeficiente de regresión, pues la única es beta sub 1. Pero si después dicen más de una variable, tendría que decir el coeficiente de regresión para la variable tal, falso. La prueba de hipótesis que se planteó implicaba una hipótesis alterna que señalaba que beta sub 1 es igual a 0, ¿verdadera o falsa? Muy bien, porque beta sub 1 debería ser diferente de 0, diferente de 0. El coeficiente de determinación es 4, falso, porque no hay R. No hay R, no hay coeficiente de determinación. Beta sub 0 se determina el coeficiente de regresión, falso. Es el intercepto o la constante. Por lo tanto, acá la respuesta es todas falsas, todas falsas. ¿Qué más podríamos señalar acá? Ah, en realidad, este es, digamos, el enunciado completo, ¿no? Porque si yo voy a presentar un coeficiente beta sub 1, el beta sub 0 también debería haberse contestado acá un poco para expresar de manera adecuada cómo es una regresión. Una regresión siempre tiene su intercepto. Vamos con la siguiente. Tenemos el mismo enunciado, beta sub 0 igual a 2, p igual a 0.014, beta sub 1 igual a 0.053 y p igual a 0.005. ¿El intercepto es significativo? Ya, asumimos de que los autores han considerado como significativo un valor p menor a 0.05. Entonces, ¿el intercepto es significativo? Muy bien. Gracias, Eliane y María Fernanda. ¿El coeficiente de regresión es significativo? También, muy bien. ¿El intercepto es 0.053? No, es 2. ¿El coeficiente de regresión es 2? No, es 0.053. Puede parecer un poco repetitivo, pero la idea pues es que a medida que planteemos los mismos enunciados con preguntas cambiadas, pues ya se familiaricen, ¿no? Entonces acá, digamos a la repetición, ya hemos recordado que beta sub 0 es el intercepto y beta sub 1 es el coeficiente de regresión. Y bueno,
En este caso la pregunta sería, la respuesta sería verdadero, verdadero o falso. Una pregunta, en el anterior ejercicio, ¿por qué la hipótesis nula? O sea, entiendo que era falso, pero que digo, la alterna, pero ¿por qué? O sea, el beta sub 1 siempre va representando la hipótesis alterna. No, porque si la ecuación de regresión tiene una variable independiente y una variable dependiente, entonces aquí solamente en este caso la hipótesis nula indica que beta sub 0 y beta sub 1 son iguales a 0. Y la hipótesis alterna nos va a decir que beta sub 0 y beta sub 1 es diferente de 0. En cambio, si la ecuación de regresión tuviera dos variables dependientes, bueno, en realidad no es redundante decir una variable dependiente porque la regresión se hace sobre una variable dependiente. Si fuese este caso, tendríamos que la hipótesis nula sería beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2, porque ya hay dos variables independientes, entonces hay dos coeficientes de regresión. Entonces esto igual a 0. Y por otro lado, ¿no? Lo mismo, pero diferente de 0, eso es la hipótesis alterna. Entonces, dependiendo de la cantidad de variables independientes, tendremos más coeficientes de regresión para cada variable independiente. Ah, ya, está bien. Gracias, entonces. Bien, la pregunta de Francis es interesante. Sí, de hecho, si no les dijesen, asuman lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente es considerar P menor a 0.05. Lo más frecuente es considerar P menor a 0.05 como significativo. 0.001 es otra de las maneras como también se considera. Siempre, eso sí, siempre van a ser cualquiera de las dos, menor a 0.05, menor a 0.001. Pero si no les dicen, asuman lo más frecuente que se hace en investigación, que es considerar menor a 0.05. Bien, ¿alguna pregunta con lo que hemos visto? Por favor, ¿puedes repetir eso del beta al inicio que estabas explicando, porfa? Ah, ya. Bueno, primero vamos a recordar que en la ecuación de regresión yo voy a colocar la variable dependiente y en función a más de una variable independiente, a una o más de una variable independiente. Entonces acá lo que voy a colocar es la variable independiente 1 con su coeficiente de regresión 1. Si hay otra variable independiente, colocaré x2, beta sub 2. Este beta sub 1, sub 2, sub 3 es el coeficiente de regresión. Y el beta sub 0 es el intercepto. Entonces, ¿qué debemos recordar acá? Que la hipótesis nula plantea que en la ecuación de regresión no hay ningún tipo de predicción cuando la beta es igual a 0. O sea, si beta 1, beta 2, beta 0 es igual a 0, entonces no hay regresión. No hay predicción de la variable dependiente y en función a x. Pero la hipótesis alterna nos dice que sí hay un grado de predicción cuando el coeficiente es diferente de 0. Porque claro, ¿no? Si se dan cuenta, si es igual a 0, todo se anula, todo se anula. Si es igual, si es diferente de 0, puede ser negativo o puede ser positivo, pero ya hay cierto grado de predicción. Y cuando el coeficiente beta sub k es significativo, cuando es menor a 0.05, menor a 0.001, o cuando el intervalo de confianza no posee 0.
¿Alguna duda? Mm, ya, no, sí, creo que solo me falta repasarlo más. Mm, Bien. sí, sí. Ya, ambas B. Mm, ya, en realidad, o sea, la interpretación de significativo o no se hace para cada variable. Eso es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Yo analizo cada variable independiente. Por ejemplo, acá el P tiene que ser, para que sea significativo, menor a 0,05, menor a 0,001, ¿no? Y analizo, o sea, si yo quiero analizarlo por intervalo de confianza, si no cruza el cero. Entonces, en función a eso, veo si es significativo o no. Ahora, luego analizo la 2. Puede ser que la 2 también sea no significativo si este, sea significativo, si en este caso no cruza el cero, pero puede ser que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta variable independiente, si digamos no es significativo, esta variable no explica, ¿no? O sea, no predice. Entonces eso ya es otro tema ya, pero dentro del modelo de construcción de regresión, lo que hacemos es justamente ir calibrando, mejor dicho, ir elaborando el mejor modelo de regresión. Por lo tanto, analizo si cada coeficiente es significativo o no para cada variable. O sea, no es que las dos o las tres tengan que ser significativas, sino se hace el análisis para cada una por separado. No sé si a eso te referías, Francis. Bien. Sí, o sea, para agregar solamente, los modelos de regresión se construyen agregando variables. Agregamos variables y vemos si todas las que hemos agregado son significativas y también predicen. Si vemos por ahí que una no predice, entonces a esta la retiramos. Entonces, las que no son significativas las vamos retirando hasta lograr el mejor modelo de regresión. Esa es la esencia del análisis de regresión. Elaborar una ecuación que me permite explicar una variable dependiente. Ya. ¿Alguna otra duda? Allí lo que se analiza, Ah, no escuché la pregunta. sí, disculpa. Allí lo que se analiza es el intervalo de confianza y no la parte, o sea, la columna que dice COE. Para analizar la significancia. Ajá, como o sea, la columna que está a la variable es como que se supone que para que sea significativo tiene que ser menor a 0,001 y como que no lo veo como el primero al menos, pero en el intervalo de confianza sí, ¿no? Porque no tengo el cero. Ya lo muy bien. Quizás podrías escribirlo, María Fernanda. En tanto vamos respondiendo a la pregunta de Francis. ¿Qué nos indica el beta sub cero? En realidad el beta sub cero es un valor que se obtiene cuando, voy a escribirlo mejor, el intercepto es la constante que se obtiene cuando los coeficientes de regresión son iguales a cero.
Si, por ejemplo, el coeficiente de regresión 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de variables independientes, sean iguales a cero, entonces el beta sub 1, beta sub 0, perdón, va a tener un determinado valor. Entonces, cuando los coeficientes de regresión son iguales a cero, ahí yo voy a obtener el valor de la constante intercepto. Ah, ya, sí. En realidad estos valores de beta sub 0, beta sub 1, se obtienen por análisis estadístico. O sea, no les van a pedir que calculen beta sub 1. Eso es algo que se obtiene con la salida de stat. De hecho, incluso operativamente tampoco les van a pedir, porque eso es algo que sale con los resultados del programa. Ya. Y la pregunta de María Fernanda nos dice, para evaluar si es significativo, veo el valor de la columna de intervalo de confianza, porque si observo la columna dice coeficiente, no parece significativo. Ah, ya. No, lo que pasa es que coeficiente, creo que esto no, lo expliqué antes que llegues. Coeficiente es el beta, o sea, este numerito de acá, este numerito de acá. Entonces, este coeficiente, lo que yo tengo que ver es si es significativo o no. Entonces, me voy a esta columna o me voy a esta columna. Como les decía, los investigadores pueden presentar si es significativo mediante el P o mediante el intervalo de confianza. Pueden usar cualquiera de las dos. Si es el P, entonces tengo que analizar si este P es menor a 0,05 o menor a 0,001, analizando la columna P. Y si analizo el intervalo de confianza, debo ver que no cruce cero. Significativo cuando no es cero. Entonces, para analizar significancia, veo esas dos. Muy bien. Entonces, ya hemos visto estas preguntas. En el cuestionario les voy a colocar así, porque más que eso no creo que les pregunte. Como les dije, cálculo no les van a pedir el intercepto, eso no es viable. Ya. Entonces, mañana vamos a ver lo que es estas preguntas de sensibilidad, en la que dice si el punto de corte aumenta, la sensibilidad aumenta, el valor predictivo disminuye, aumenta, ya. Vamos a botar todo lo que pueda preguntar ahí. Y de ahí, pues, mañana sí vamos a estar más horas, ¿ya? Vamos a estar posiblemente, ya les voy a consultar, pero va a ser en la noche, más o menos, desde las 7 hasta... Vamos a ver lo más frecuente desglosando las preguntas del examen final y viendo las diferentes variantes, ¿no? Entonces, estas preguntas sobre correlación y regresión tienen que asegurarlas, porque yo he visto varias veces que preguntan así. ¿Tendrían alguna otra duda? Resuelvan el cuestionario de ayer. Sí recibí algunas dudas, pero las voy a responder en un momento. Y si tuviesen alguna dificultad, me comentan para explicarles, ¿no? Por interno, este, cualquier duda que tengan sobre las preguntas del cuestionario. Está pendiente de Liani, responder las dudas. Bien, gracias, Francis. Entonces voy cerrando la grabación.